Misterios del Vaticano. ¿Qué se está escondiendo del mundo? El Vaticano. Un estado dentro de una ciudad. Un territorio más pequeño que un barrio, pero que carga el peso espiritual de miles de millones de fieles en todo el planeta. A lo largo de los siglos, esta pequeña ciudad-estado se ha transformado en el centro del poder religioso, político, cultural y oculto del mundo occidental. Pero ¿qué hay detrás de las puertas cerradas, bajo las piedras milenarias, en los oscuros pasillos por los que pocos han caminado? Prepárate, porque en este viaje atravesarás siglos de secretos, y quizá descubras que algunas verdades nunca fueron hechas para todos. Los archivos secretos del Vaticano. El Vaticano guarda la mayor colección documental de la historia de la humanidad, conocida como Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. No se trata solo de libros antiguos o correspondencia religiosa. Allí se conservan reliquias de valor incalculable, cartas escritas por Napoleón Bonaparte, documentos del juicio de Galileo, manuscritos del siglo XII, tratados políticos, mapas prohibidos y evangelios que nunca llegaron a la Biblia como la conocemos hoy. Imagina, más de 85 kilómetros de estanterías que recorren pasillos fríos y silenciosos. Solo una élite de la Iglesia tiene permiso para acceder a ese lugar. Ningún periodista, ningún historiador común, solo investigadores con autorización directa de la Santa Sede. Y aún así, solo para secciones previamente revisadas. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Por qué tanto secreto? Algunos especulan que entre los documentos escondidos se encuentran textos apócrifos que relatan momentos ocultos de la vida de Jesús, informes sobre apariciones marianas que nunca fueron divulgadas al público, códices con fórmulas alquímicas y símbolos esotéricos heredados de la antigüedad, relatos de encuentros con seres celestiales, o tal vez extraterrestres. Una de las teorías más comentadas es que existen registros históricos que contradicen la misma fundación de la Iglesia tal como la conocemos. Pero si eso es cierto, ¿por qué nunca se ha revelado? El tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, presenciaron, según ellos, la aparición de la Virgen María en la ciudad de Fátima, Portugal. La Virgen les habría confiado 3 secretos, mensajes importantes para el futuro de la humanidad. Los 2 primeros fueron divulgados, uno sobre el fin de la Primera Guerra Mundial y otro sobre el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. Pero el tercer secreto fue sellado y permaneció oculto hasta el año 2000. Cuando el Vaticano finalmente lo reveló, muchos se sintieron frustrados. El texto divulgado hablaba de un obispo vestido de blanco siendo asesinado entre ruinas, simbolizando el sufrimiento de la Iglesia. Pero estudiosos, teólogos e incluso miembros del clero sugirieron que ese no era el verdadero secreto. El cardenal Ratzinger, que luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI, llegó a declarar que el contenido revelado era simbólico y que el verdadero secreto era sobre la fe. Pero fuentes cercanas a la hermana Lucía dicen que el contenido original hablaba sobre una gran apostasía en la Iglesia y un colapso espiritual desde dentro del Vaticano. Entonces, el secreto original permanece en las sombras. ¿Por qué? ¿Acaso hablaba de un papa hereje? ¿De un falso Mesías? ¿De una destrucción espiritual irreversible? El Evangelio de María Magdalena. Durante siglos, María Magdalena fue vista por la tradición como una prostituta redimida por Jesús. Pero esa visión fue moldeada por decisiones doctrinales, y no por los evangelios canónicos. En 1896, en el desierto egipcio, se descubrió un evangelio atribuido a ella. Un texto escrito en copto que presentaba a María Magdalena como una de las discípulas más cercanas a Cristo, si no la más cercana. En ese evangelio, ella aparece comprendiendo enseñanzas que los otros apóstoles no entendieron. Discute temas como el alma, el mundo espiritual y la verdadera naturaleza de la salvación.
Esto contradice la narrativa tradicional de la Iglesia. Después de todo, si María Magdalena fue más que una seguidora, si fue, quizás, una líder espiritual o la esposa de Jesús, ¿qué cambiaría eso en toda la doctrina cristiana? El Vaticano nunca ha validado este texto. ¿Por qué? ¿Será que, si se aceptara, rompería la imagen patriarcal sobre la cual se construyó la Iglesia? El Vaticano y el cosmos. Sorprendentemente, el Vaticano es uno de los pocos estados religiosos que mantiene un observatorio astronómico de vanguardia. El Vatican Observatory, en Arizona, es operado por jesuitas y mantiene una de las investigaciones más avanzadas sobre el universo. ¿Pero qué busca la Iglesia Católica entre las estrellas? En entrevistas, los astrónomos sacerdotes han dicho que el concepto de vida más allá de la Tierra no contradice la fe cristiana. Al contrario, sugieren que Dios, en su infinita creación, podría haber formado otras inteligencias celestiales. Pero esto plantea preguntas serias. ¿La Iglesia tiene conocimiento de contactos con civilizaciones celestiales? ¿Existen registros de apariciones bíblicas que, reinterpretadas hoy, serían descritas como encuentros ufológicos? El profeta Ezequiel describe una rueda dentro de otra rueda descendiendo del cielo, envuelta en fuego y luz. ¿Un carro celestial? ¿O tecnología más allá de la comprensión humana de la época? El Apocalipsis y los últimos papas. El Apocalipsis de Juan habla del fin de los tiempos con símbolos y profecías que, durante siglos, han aterrorizado y fascinado a los cristianos. Pero lo que pocos conocen es la profecía de San Malaquías, un documento del siglo XII que lista 112 lemas correspondientes a papas, hasta el último papa, que vería el fin de la Iglesia. Según esta lista, el Papa Francisco sería el último. ¿Coincidencia o destino? La verdad es que la Iglesia vive una crisis profunda. Escándalos, pérdida de fieles, abandono de vocaciones, conflictos internos. ¿Será este el cumplimiento de las palabras apocalípticas? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21:1. Quizá el Apocalipsis no se trate de destrucción, sino de una transformación espiritual que el Vaticano intenta retrasar. La Iglesia y el control del conocimiento. A lo largo de la historia, la Iglesia controló lo que la gente podía leer, discutir o estudiar. Con el Index Librorum Prohibitorum, cientos de libros fueron prohibidos, desde Galileo hasta Copérnico, desde filósofos hasta místicos. La Inquisición silenció voces disidentes, quemó manuscritos, cayó a sabios. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Y quien controla lo que tú crees, controla tu alma. Durante la Edad Media, los teólogos discutían temas como la reencarnación, la ciencia del espíritu, el multiverso, el análisis del alma, que luego fueron borrados. ¿Cuántas ideas desaparecieron no porque fueran falsas, sino porque no eran convenientes? El infierno y la vida después de la muerte. Santa Teresa de Ávila describió el infierno como un lugar de oscuridad y dolor eterno, donde el fuego quema pero no consume. Santa Faustina relató una visión. Almas gritando, castigadas por pecados no confesados, atrapadas en un limbo de agonía. ¿Por qué no revelar esto? Porque el miedo es un instrumento poderoso, y el infierno es el mayor de todos los instrumentos. Lo que el Vaticano sabe, y el mundo no. En el corazón del Vaticano hay una basílica. Debajo de ella, una necrópolis con los restos de Pedro. Y más abajo, pasajes, bóvedas y estructuras que datan del Imperio Romano. Quien controla el pasado, define el futuro. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Ahora llevas información que muchos jamás conocerán. Dale like al video. Compártelo con quienes necesitan despertar. Y recuerda, a veces, la fe comienza donde termina el dogma.